Hola, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hacer este tercer video para ir explicando un poquito más sobre la historia del canon del Nuevo Testamento, cómo se fue constituyendo este canon de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y me estoy basando sobre todo en este manual que es de Daniel Marguerat. Es uno de los biblistas, los últimos en estudios bíblicos, y su libro es La Introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Me lo recomendó justamente mi profesor de Biblia. Como estuve dando un cursito de Biblia, ¿no? Una introducción, estoy estudiando y bueno, también quiero compartir con ustedes por YouTube a todos aquellos que les interese sobre la historia del canon, ¿no? Y estábamos viendo que había dos posturas, la católica y la protestante. La católica, que se basa justamente en la autoridad de la Iglesia, y la protestante dice que justamente eso se fue gestando solo entre los primeros cristianos, y la Iglesia solo hizo, lo que hizo es solo confirmar esto que se daba espontáneamente, ¿no? Esa es la postura evangélica. Acá vamos a pararnos en un momento histórico crucial para la constitución del canon. Y nos vamos a topar con una herejía que surge en el siglo II, aproximadamente en el 130, 140 aproximadamente, que es Marción, ¿no? Esta herejía, el marcionismo, es una herejía. Lo que justamente va a plantear un poco con Marción, va a haber una ruptura, digamos, con con el reino de la tradición oral, que es clara, digamos, ¿no? Porque hasta este momento todos los apóstoles y sucesores de los apóstoles de la primera y segunda generación se vienen manejando con la tradición oral. Pero acá vamos a ver, con este surgimiento de esta herejía, en su cabeza tenemos a Marción, va a haber una ruptura con la tradición oral. ¿Por qué? ¿No? Porque él fue sin duda el primero que dio el término, digamos, en un sentido literario, su opinión, cuando Pablo en sus cartas habla de el Evangelio o de mi Evangelio, se refiere a un libro en particular, ¿no? Marción es un rechazado hereje en el año 144 por la Iglesia de Roma. Acá vemos la institucionalidad, digamos, de la Iglesia de Roma ya, que está condenando herejías. Para todos aquellos que nos dicen que la Iglesia de Roma no tenía poder, que era una iglesia más de entre todas, acá vemos que es la Iglesia de Roma que condena como hereje a Marción, justamente en el año 144, a mediados del siglo II. Y es la Iglesia de Roma. Creó su propia iglesia, ¿no? Marción, estamos hablando de Marción, que creó su propia iglesia, que subsistió varios siglos. Y a sus ojos el cristianismo, digamos, estaría fundado sobre una revelación nueva, procedente de un Dios de amor, Padre de Jesucristo, que no tiene nada que ver o nada en común con el Dios justo y vengativo del Antiguo Testamento. La enseñanza de Cristo y de las Escrituras judías son pues incompatibles. Para Marción, Pablo es el único apóstol que comprendió esta enseñanza nueva. Los únicos escritos que la conservan son las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, discípulo de Pablo. Pero estos escritos fueron falsificados por los apóstoles, que permanecieron vinculados al Dios de los judíos. Así pues, su texto tiene que ser cuidadosamente revisado y purgado de esas interpolaciones judaizantes. Bueno, acá se pregunta cuál fue la influencia de Marción sobre la formación del canon del Nuevo Testamento. La cuestión sigue siendo objeto de debate. La opinión tradicional que se remonta a los padres de la Iglesia es que Marción creó su canon realizando una selección en el canon más amplio de la Iglesia.
pero lo cierto es que hay que invertir la relación cronológica. El canon de Marción precedió al de la Iglesia, según Harnack, ¿no? Un estudioso biblista. Esta prioridad en el tiempo implica que Marción desempeñó un papel decisivo, o la idea misma de canon en una colección delimitada de escrituras cristianas. Nació con él, y la Iglesia, al definir su Nuevo Testamento, no hizo más que retomar y desarrollar una idea de Marción para oponerse mejor a él. En esta misma línea se atribuyeron a la influencia de Marción varias características del canon de la Iglesia: la adopción de la escritura bipartita, evangelio, apóstol, el puesto importante atribuido a las cartas de Pablo y la creación de un contrapeso a Pablo mediante la inclusión de los escritos de los otros apóstoles. Hoy se insiste, sin embargo, en el hecho de que los elementos en cuestión existían ya antes de Marción y se desarrollaron independientemente de él. Este es particularmente en el caso de la estructura bipolar discernible, ya que los escritos del Nuevo Testamento o de la importancia reconocida en las cartas de Pablo, atestiguadas ya antes de Marción por su circulación en forma de colecciones. La iniciativa de Marción no fue, pues, la causa primera de la creación del canon, pero es indudable que contribuyó a acelerar su proceso. Bueno, vamos a explicarlo un poquito con palabras sencillas qué es lo que estaba leyendo acá. Que al aparecer esta herejía de Marción, es que justamente consideraba que el Dios del Nuevo Testamento no era compatible con lo que él quería predicar, que el Padre de Jesús era otro Dios. O sea, entonces él lo que va a tomar como verdadero escrito solamente va a ser el Evangelio de Lucas y los escritos de San Pablo. Y acá es donde se va a condenar como herejía esto, porque nosotros creemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá es donde se va a condenar como herejía esto. Y que no solamente va a existir el Evangelio de Lucas, ¿no? Sino que también va a existir el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, estos 4 evangelios. Y esto ya en los padres de la Iglesia, ya en el siglo II, fines del siglo II, ya se va confirmando que eran 4 los evangelios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta herejía? Ya los escritos, las colecciones se van formando en este tiempo, en las finales del siglo I y principios del siglo II, mediados del siglo II, como cuando surge justamente esta herejía. Pero lo que va a hacer es apresurar a definir el canon. ¿Por qué? Para contraponer esta postura de Marción, que va a subsistir dentro de la Iglesia, para mostrar que el verdadero canon no es solamente el Evangelio de Lucas ni las cartas de San Pablo. Y justamente al final de la lectura que estaba leyendo, es que justamente las cartas católicas va a ser de contrapeso a los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque por eso a veces tenemos nuestra diferencia con los hermanos evangélicos. Ellos hacen mucho énfasis en los escritos de Pablo, y sabemos que Pablo es muy importante porque tiene 13 cartas, ¿no? Aunque algunos son pseudoepigráficas, no fueron escritos por Pablo, pero fueron escritos en su nombre, digamos, o por comunidades paulinas. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Pablo, que va a decir, la salvación es por fe, ¿no? Y muchas veces nuestros hermanos, que descienden del Martín Lutero, que es una de sus bases, ¿no? La sola fide, la sola fe, se entiende de que la salvación es solo por fe. Pero en Santiago nos dice que las obras es necesaria para la salvación. O sea, muéstrame tu fe con tus obras, nos dice Santiago. Entonces esas cartas, y que es una carta considerada paja para Martín Lutero justamente porque no es que contradice, sino es que le da otro sentido, complementa las cartas paulinas. No es que solamente nos salvamos por fe, sino también nos salvamos por obra, porque nos dice Santiago ahí que no, tenemos que mostrar nuestra fe con nuestras obras. Entonces las cartas católicas, justamente, las cartas de Pedro, las cartas de Judas, las cartas de primera y segunda y tercera de Juan, todas esas cartas, justamente va a ser de contrapeso a esa teología paulina, y no es que va a contradecir lo que dice Pablo, sino que va a complementar,
que no es que solamente lo que dice Pablo está aceptado, sino que también lo que dicen los demás apóstoles. Entonces, bueno, acá vemos, en contraposición de Marción, se fue apresurando este proceso de la constitución del canon, porque para Marción el Antiguo Testamento ya tendría que quedar descartado directamente. Él quería, vamos a predicar un evangelio totalmente distinto. Y nosotros seguimos aceptando el Antiguo Testamento como base, porque ahí se viene anunciando el Mesías. Y ese Dios que se muestra en el Antiguo Testamento no es un Dios distinto que el que manda al Mesías. No, es el mismo Dios. Entonces, acá lo que vemos con esta herejía, la iglesia la iglesia de Roma es la que va a condenar justamente en el 144 y va a ir definiendo cuáles son los escritos que entran y que no es lo que dice Marción, ¿no? Y no es esta visión de un evangelio totalmente nuevo descartando todo lo que es el Antiguo Testamento. No, eso no es lo que cree el cristianismo. El cristianismo tiene como base el Antiguo Testamento, pero Dios se revela en su Hijo plenamente en Jesús, ¿no? En la plenitud de los tiempos, ¿no? Entonces vemos acá, con este video lo que quiero mostrar es que esta herejía de Marción ayudó a acelerar para la constitución del canon. Bueno, espero que se entienda un poquito más de cómo se fue dando y se fue gestando en la historia, en los primeros siglos, la historia del canon de la Biblia, como hoy tenemos, que son 27 libros. Muchas gracias.